In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis signem accende. Emite spiritum tuum et creabuntur. Terra nobis facem terra. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti da nobis signorum Spiritus recta sapere et eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Buenas tardes. Hoy nos toca continuar con el estudio del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, abordando el tramo final del Sermón de la Montaña. El texto que hoy vamos a considerar va del versículo 13 al versículo 27 del capítulo 7. Dejamos fuera solamente los dos versículos finales del capítulo 7 que constituyen la conclusión narrativa del texto que se inicia, el texto del Sermón de la Montaña en su conjunto en Mateo, que se inicia al comienzo del capítulo 5. Pero esos versículos los consideraremos la clase próxima. Hoy vamos a ver entonces Mateo 7, 13 a 27. Y empezamos, como siempre, oyendo la lectura del texto en traducción castellana. Adelante, Francisco. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entran. Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se recogen racimos de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede árbol bueno dar malos frutos, ni árbol malo frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Por los frutos, pues, los conoceréis. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en nombre tuyo arrojamos los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Aquel pues que escucha mis palabras y las pone por obra, será como el varón prudente, que edifica su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre roca. Pero el que me escucha estas palabras y no las pone por obra, será semejante al necio, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, que se derrumbó estrepitosamente. Muy bien. Este es el texto que nos proponemos estudiar hoy, en esta clase. Es claro que podemos dividirlo en 4 secciones. La primera abarca los versículos 13 y 14 y es el dicho del Señor sobre las 2 puertas y los 2 caminos. La puerta estrecha, la puerta ancha, y la senda estrecha y la senda anchurosa.
Luego tenemos la advertencia acerca de los falsos profetas. Guardaos, atended, tened atento cuidado con los falsos profetas. Esta advertencia sobre los falsos profetas viene acompañada primero por la imagen de los lobos rapaces con vestidura de oveja, y luego por el criterio para reconocer a los falsos profetas y distinguirlos de los auténticos. Y ese criterio está expuesto a través de una comparación parabólica, que es la de el árbol ruinoso o podrido, que no puede dar sino frutos malos, y el árbol noble, bueno, vigoroso, vivo, que no puede dar sino frutos buenos, que da frutos buenos. Esa es la segunda sección que podemos distinguir lógicamente. La tercera, esta segunda sección va de los versículos, va del versículo 15 al versículo 20. La tercera es la sección de los versículos 21 a 23, que es el dicho de nuestro Señor Jesucristo acerca de quién ha de entrar en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos aquel que haga la voluntad del Padre. Pero aquí de nuevo este dicho sobre quién entrará en el reino va acompañado de una especie de parábola muy breve, o un discurso parabólico también podemos decir, en el cual se nos presenta la imagen de aquellos que se presentarán al Señor pretendiendo ser suyos y no serán reconocidos como tales, precisamente porque son obradores de iniquidad. Obradores de iniquidad está contrapuesto a los que hacen la voluntad del Padre. La voluntad de mi Padre, dice Jesús en el texto. Y la cuarta, última sección va de los versículos 24 a 27. Y aquí tenemos otro texto parabólico, que es la parábola sobre las dos casas, la una edificada sobre roca, sobre una peña rocosa, y la otra edificada sobre arena. Este discurso parabólico está referido comparativamente al mismo tema de la sección anterior, porque compara al que oye las palabras y las pone por obra con el que las escucha pero no las pone por obra. El primero es el que se asemeja a un hombre que edificó la casa sobre la roca, y el otro es el que se asemeja al que edifica
sobre arena. Este texto nos presenta, por lo tanto, 4 secciones, digamos, ¿no? 4 pasajes que podemos analizar cada uno en sí mismo, pero lo primero que nos surge es plantearnos qué relación tienen entre sí, y la relación parece evidente si uno lo considera todo el texto como una perícopa unitaria desde el principio, versículos 13-14, hasta el final, versículos 24 a 27, porque de entrada tenemos la contraposición entre las 2 puertas y los 2 caminos, y luego tenemos, para finalizar, la contraposición entre las 2 edificaciones, la que está hecha sobre roca y la que está hecha sobre arena. Y podemos plantearnos si las 2 apuntan a lo mismo, y es claro que sí, porque el tema de todo este texto es el de la salvación. ¿Quién es el que entra en el reino? Y lo que hay aquí es una sucesión de respuestas a esa misma pregunta. ¿Quién entra en el reino? La primera respuesta es quien entra por la puerta estrecha, quien sigue la senda estrecha. No el que va por la puerta ancha o sigue el camino ancho que conducen a la perdición. La segunda respuesta es el que oye a los auténticos profetas y no se deja engañar por los falsos profetas. Seguimos con la antítesis, ¿no? La antítesis de las 2 puertas y los 2 caminos o sendas ahora se transforma en antítesis entre el profeta auténtico y el profeta falso, el pseudo profeta. La tercera respuesta es no el que se dirige a Cristo llamándolo Señor, Señor solamente, sino el que obra la voluntad de su Padre. Aquí, de nuevo, tenemos una antítesis. La antítesis entre aquel que dice Señor, Señor, y es instrumento de alguna manera de ciertos signos del reino, pero no obra las obras del reino. Dice Señor, Señor, habla de haber profetizado, de haber arrojado demonios, de haber obrado prodigios o milagros, pero al mismo tiempo es llamado obrador de iniquidad. En la antítesis es entre los que obran las obras del Padre y los que obran obras de iniquidad. Por más que en ellos o a través de ellos Dios haya manifestado su poder, en prodigios o en palabras proféticas o en haber arrojado demonios. Es un texto que sugiere inmediatamente la comparación con aquello que dice San Pablo en la primera a los Corintios, capítulo 13, ¿no? Aunque tenga una fe capaz de mover montañas, si no tengo caridad,
no soy nada. Aquí se está hablando de las obras de iniquidad contrapuestas a obrar la voluntad del Padre de los cielos. Esta antítesis es paralela de las antítesis anteriores. El que sigue la senda estrecha, el que entra por la puerta estrecha, el que sigue al auténtico profeta, es el que obra las obras del Padre. Obrar las obras del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es también nuestro Padre, es ser hijos auténticamente y por lo tanto es seguir la senda de la salvación. Y es dejarse guiar por la verdadera profecía, que nos exige obrar las obras que el Padre quiere. Obrar las obras que manda el Padre. Si vamos poniendo la puerta estrecha o el camino estrecho, son un signo de qué. Bueno, ya empieza a aparecer una primera respuesta aquí en esta visualización del conjunto, ¿no? La primera respuesta sería, son una imagen de la voluntad de Dios Padre para los hijos en el Hijo. Estamos llamados a entrar por una puerta estrecha, a transitar una senda angosta, que son obviamente expresiones metafóricas, que hay que ver a qué se refiere. Pero de alguna manera, si vemos el conjunto, la primera referencia que surge, ¿cuál es? Bueno, aquello que el auténtico profeta nos reclama, nos exige. La voz profética auténtica culmina ¿en quién? Y precisamente en Jesucristo nuestro Señor, que es el Hijo mismo, ¿no? Recordemos el comienzo de la Epístola de los Hebreos, ¿no? En muchos tiempos y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por medio de hombres enviados por Él, llamados profetas, pero ahora, al llegar este tiempo final, nos ha hablado por medio de su único Hijo. Ahí vemos cómo culmina, y de una manera trascendente respecto de todo lo anterior, la revelación de la voluntad del Padre. El profeta aparece precisamente como que nos revela la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, que es lo que se llama, en cuanto expresado a su pueblo, ya en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, de la que habla varias veces este sermón de la montaña. La ley y los profetas es la manifestación, la expresión a su pueblo de la voluntad del Padre. El que abraza esa voluntad está llamado a recorrer un camino. La imagen de los caminos es una imagen que tiene presencia ya en el Antiguo Testamento de manera clarísima. Vamos a leer un texto clave para situarnos en la imagen de los dos caminos, que es el Salmo primero. Es el Salmo que empieza proclamando una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado el varón que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en el corro de los murmuradores, ¿no? Pero termina con una antítesis. Ahí ya, en el comienzo va implícita la antítesis entre dos caminos. Uno, el del justo, el varón conforme a la voluntad de Dios,
que no anda en consejo de impíos, ¿sí? El consejo de impíos es como una senda por la que se puede andar, ¿no? No anda en consejo de impíos, no se detiene en el camino o en el sendero de los pecadores. Detenerse en el sendero, aquí da la idea de entrar en comunión con las obras de ese sendero, que son un cierto modo de caminar, pero en ese sendero no se detiene, ¿no? Si lo tiene allí al lado, pasa de largo y no se introduce en ese sendero, no camina por ahí, ni se sienta en el corro de los murmurantes, ¿no? No se sienta con los que están murmurando, que acá tiene el sentido también de compartir dichos contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, la imagen del sendero ya aparece allí, ¿no? Pero reaparece en el versículo final del Salmo. ¿Qué dice? A ver, Daniela, ¿qué dice el versículo final? Porque el camino de los justos lo cuida Yahvé, y el camino de los malvados tiene mal fin. Ahí está. Entonces, hay dos caminos aquí contrapuestos, el camino de los justos y el camino de los malvados o de los pecadores, ¿no? ¿Cómo traduce allá? A ver. Sí. Pues conoce Yahvé el camino de los justos, pero la senda de los pecadores acaba mal. Acaba mal. Bien. Sí, es que esa traducción es más literal. El conoce de allá lo ha traducido en esta. ¿Qué es quién es? ¿Straubinger? ¿Daniel, que está leyendo? ¿Cómo traduce? Cuídense, porque el camino de los justos lo cuida Yahvé. Lo cuida, claro. El verbo literalmente significa conocer en hebreo, ¿eh? Está bien, allá está traducido de modo literal, pero es un verbo en el cuando se habla del conocimiento de Dios, en distintos verbos, la mirada de Dios, el conocimiento de Dios, implican la aprobación y la protección de Dios. Conocer o mirar están tomados en un sentido no solo contemplativo, o no primariamente contemplativo, sino primariamente práctico, ¿no? Es el conocimiento y la mirada de ¿quién? Del Señor, que al ver, al conocer, aprueba eso y lo cuida, lo guarda, lo protege, porque es el cumplimiento de su voluntad precisamente. Si vamos al Salmo 118, el más extenso de todo el Salterio, el Salmo que es la alabanza de la ley de Dios, ¿no? La alabanza de la Torá, alabanza de la ley, de la palabra, de la sabiduría de Dios, en un sentido profundamente sapiencial. Es un salmo que supone toda la concepción sapiencial de la ley, de la palabra, de la sabiduría, divinas. En ese Salmo 118, si vamos al versículo 30, vamos a ver desde el 30 al 32, o no, perdón, desde el 29 al 32, 29, ¿sí? ¿Quiere leer, Francisco? Sí. Alabad a Yahvé porque es bueno, porque No, es 118, disculpe, 118 según la numeración antigua, ¿sí? La de la Vulgata, la de los 70, la hebrea antigua. 110, sí. Ahí lo debe tener como 119, Francisco. 119, sí, sí. 119 del 29 al 32, ¿sí? Le pone los dos numeritos, fíjese, Francisco, siempre Nácar y Colunga. Sí, si usted estaba en el 118, si usted estaba en el que le dice ahí 118 entre paréntesis 119, ¿no?
Perdón, o 117, perdón. Dice Vaya- 118, entre paréntesis, VG, Vulgata, ¿no es cierto? Sí. 117. Claro, ese no es el 100, ahí lo tiene como 119, Vulgata 118, el que yo le estoy citando. Claro. No, pero no puede pasar tanto, Francisco. No, es que es en el que estaba, pero no sé por qué me parece. Ah, sí, sí, acá está. Sí, sí. Ahora sí. Lo que pasa es que tiene título muy chiquito y no. Está bien, perfecto. Desde el 29. Desde el 29, sí. Aparta de mí el camino de la mentira y otórgame la gracia de tu ley. Fíjese, ahí ya tenemos un punto de apoyo para situarnos en el lenguaje que habla el Señor, ¿no? El camino de la mentira está opuesto a la gracia de la ley, ¿verdad? Camino de la mentira opuesto. En el Salmo primero ya nos encontramos con la senda del justo, o el camino del justo, y el camino de los pecadores o de los malvados, ¿sí? Ahora tenemos la contraposición entre el camino de la mentira y la gracia De tu ley. de la ley de Dios. Muy bien, la gracia de tu ley. ¿Cómo sigue? Elegí la senda de la verdad y no olvidé tus juicios. Ahora, la antítesis se explicita entre dos caminos, ¿o no? Claro. El camino de la mentira, del engaño, queda opuesto al camino de la verdad, que es el de la gracia de la ley de Dios, ¿no? La gracia de la ley de Dios. ¿Cómo traduce ya, Daniel? A ver. Aléjame del camino del error y favoréceme con tu ley. Claro. He deseado la Fíjese, favoréceme con tu ley, que es lo mismo que dame la gracia de tu ley, ¿no? O otórgame la gracia de tu ley, como traduce Nácar. Sí. El favor ahí es lo que está traduciendo Nácar por gracia, ¿no? La gracia de la ley, el favor de la ley, conceptualmente es lo mismo en principio, ¿no? Pero es interesante la traducción, la gracia de tu ley, para tener en cuenta cómo en la espiritualidad del pueblo de Dios, y es la espiritualidad bíblica, la verdadera, digamos, gracia y ley están unidas aquí, ¿no? Porque la ley es una gracia. Y es así, porque la ley es la comunicación que hace Dios a su pueblo de su voluntad, por lo tanto de su sabiduría, de la infinita sabiduría que habita en él. Y Dios hace la gracia de comunicarla a su pueblo, ¿no? Esto, a veces cuando se ve la ley o los mandamientos como si fuesen una especie de, no digo de condena, pero sí de legislación estrecha que coarta la vida del hombre, eso no es bíblico, eso no es cristiano. La ley, cuando San Pablo dice que la ley no basta para salvar, la ley quiere decir la Torá de la antigua alianza, y dice la plena verdad, porque esa ley no basta para salvar, salva la gracia de Cristo Jesús. Es así. Pero San Pablo no está diciendo que esa ley no sea una gracia de Dios. La gracia en sentido pleno, la gracia que salva, ¿con quién llega? Con Jesucristo el Señor. La ley no fue dada por medio de Moisés, dice el prólogo del Evangelio de San Juan, pero la gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Pero esas antítesis lo que implican es solamente una insuficiencia de la ley. Se malentienden por completo si se transforman en antítesis contradictorias, según las cuales la ley se opone a la gracia. Porque la Torá ya es una gracia inicial, es una gracia primera, es una gracia que no basta para la salvación, pero es una gracia. Entra en el misterio de la gracia de Dios, por supuesto que sí, y este salmo lo está cantando con toda claridad eso, ¿no? Lo está cantando y lo está celebrando al mismo tiempo, al pedirlo, ¿no? Otórgame el favor de tu ley, la gracia de tu ley, que se opone ¿a qué? Al camino del error, al camino del engaño, al camino de la mentira,
mentira. Mentira ahí está por error, como traduce bien Straubing, es decir, el camino del error, que es el camino del extravío. Es la mentira que viene del padre de la mentira en última instancia, ¿no? El error. ¿A eso se opone la verdad o no? Y lo dice el versículo siguiente: elegí la senda de la verdad y no olvidé tus juicios, ¿no? El camino del error, de la mentira, del engaño, se contrapone a la verdad. Ese camino de la verdad es el de la gracia de la ley. ¿Qué quiere decir ley? La voluntad de Dios expresada a su pueblo, que ya dicho por Jesucristo es la voluntad de mi Padre. Ahora la revelación de esa voluntad llega a su plenitud. Por eso el Señor dice en el Sermón de la Montaña: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles consumación, a darles plenitud, a planificar la ley y los profetas, a cumplir la ley y los profetas. Precisamente planifica la ley y los profetas porque le da cumplimiento a la ley y los profetas. La ley y los profetas. La profecía va unida a la ley en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la profecía, como anuncio del misterio que está por realizarse, indica que esa ley es una ley en cierta medida provisoria, hasta que llegue el cumplimiento del designio de salvación, del designio mesiánico, que es lo que se cumple en Jesucristo. Pero entonces desaparece la ley. No, señor. La ley alcanza su plenitud. Esa ley se llama gracia de Jesucristo. Pero esa gracia de Jesucristo no implica la supresión de todo precepto, sino que implica la planificación de la ley como manifestación de la voluntad del Padre a los hijos, junto con la comunicación de la gracia que hace posible vivir conforme a esa voluntad manifiesta. Pero precisamente los preceptos, como lo enseñan todos los santos padres de la Iglesia, alcanzan un perfeccionamiento que los hace todavía más exigentes. Eso es lo que se sigue del pasaje del Sermón de la Montaña, que sigue comparando lo que se ha dicho por los antiguos con lo que el Señor dice, ¿no? Habéis oído, no cometerás homicidio, mas yo os digo que el que insulta al prójimo, ese ya es reo del juicio. Entonces hay una planificación de la exigencia del mandato, ¿no? Habéis oído que se os dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo que debéis amar también a vuestros enemigos. Se os ha dicho: no cometerás adulterio. Mas yo os digo que el que mira con intención de adulterar ya ha cometido adulterio en su corazón. De manera tal que, fíjense ustedes cómo pareciera que los preceptos de la ley se hacen más estrechos justamente, ¿no? Porque la revelación del fondo de cada precepto, la revelación cabal del espíritu que anima a cada precepto, lleva el precepto a su plenitud. No lo suprime, no lo deja abolido, al contrario. El conocimiento de esa voluntad del Padre es inseparable de la profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
precisamente, ¿quién promulga instrumentalmente la Torá en su inicio? Moisés, que es el primer profeta, es el primero que puede hablarle al pueblo de parte de Dios, porque antes de eso el pueblo no existe como tal, y por lo tanto no existe la profecía. Pero a partir de la alianza mosaica existe el pueblo y existe el profeta. Toda la línea de los profetas se inicia con Moisés. Y a partir de allí, existiendo el pueblo, existe la profecía. Existen esos hombres enviados por Dios para hablar de parte de él al pueblo, que dice el comienzo de la epístola de los Hebreos, que comunican al pueblo la voluntad de Dios. Ya sea la voluntad preceptiva, los preceptos de la Torá, ya sea la voluntad la voluntad que anuncia el designio de Dios, o la voluntad como designio de salvación, que ha de cumplirse, más allá de las infidelidades del pueblo. ¿Está claro? Esto es lo que hacen los profetas. Recordarle al pueblo que por ser el pueblo de la alianza está llamado a cumplir la voluntad que se ha expresado en los preceptos de la ley, es decir, llamarlo a convertirse de sus infidelidades, y al mismo tiempo anunciarles el designio salvífico que Dios tiene para ellos y para todos los pueblos, porque eso es claro en todos los profetas del Antiguo Testamento, que el reino mesiánico no involucra solamente al pueblo de Dios, sino que atrae a todas las naciones al reino de Dios. Ese reino es un reino universal. Lo que está dicho ya en la bendición de Dios a Abraham, ¿no? En ti serán la promesa de Dios a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las gentes de la tierra. Estamos haciendo un recurso a la perspectiva histórico-salvífica en su conjunto. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder entender estos textos o para empezar a entenderlos, ¿no? Y eso nos lo reclama claramente el hilo conductor de toda la perícopa, ¿no? Que ahora se nos va revelando como una perícopa con unidad doctrinal, conceptual. Empezamos por las dos sendas, seguimos por los dos tipos de profetas: la auténtica profecía y los falsos profetas. Pasamos, en tercer lugar, al el cumplimiento de la voluntad del Padre de Jesucristo, contrapuesto a el obrar iniquidad. Fíjense que esa contraposición encaja perfectamente en la contraposición de los dos caminos, de las dos sendas, si lo miramos desde el Salmo primero y desde el Salmo 118, ¿o no? Tenemos la senda de los pecadores o de los malvados, o sea, de los obradores de iniquidad, ¿o no? Y la senda de los justos, es decir, de los que obran la voluntad del Padre, porque justo en el vocabulario bíblico, ¿qué significa? ¿Quién es el justo? El que vive de la palabra de Dios y la pone por obra. El que la oye y la practica. ¿Es lo que sigue a continuación o no? ¿O es lo que acabamos de oír en la tercera sección y es lo que dice en la cuarta, o no? Todo el que escucha estas mis palabras y las pone por obra se asemejará a un varón prudente. Lo dice ya la tercera sección, ¿o no? No el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. ¿Se ve? Y conceptualmente la sección siguiente expone lo mismo, ¿o no? Sí. Porque la antítesis, ¿cuál es? Los que escuchan las palabras y las ponen por obra, esos se asemejan a un varón prudente que edifica la casa sobre roca. Y entonces, por más que vengan vientos y tempestades y lluvias torrenciales y riadas o inundaciones, la casa permanece firme.
¿no? Pero el otro, el que escucha pero no pone por obra, ¿sí?, es el que está dicho en la sección anterior como obrador de iniquidad, porque sus obras no son las obras que corresponden a la voluntad de Dios que oye en la profecía, es decir, en aquel que habla de parte de Dios, que llevado a esa revelación profética, insisto, a su plenitud, ¿a quién nos remite? A Jesucristo el Señor, al que habla aquí, ¿se entiende? Es Él el que revela la plenitud de la voluntad del Padre, porque es su Padre precisamente, y Él es su Hijo. Es la antítesis que hace el comienzo de la epístola de los Hebreos maravillosamente. Hay que tener como trasfondo ese texto de toda esta perícopa, porque acá habla, el Señor habla aquí retomando para los oyentes, que son todos israelitas, imágenes y temas profundamente arraigados en el Antiguo Testamento. Cuando habla de los caminos, de los dos caminos, cuando habla del el camino de los pecadores y el camino de los justos, el camino de la mentira y el camino de la verdad, que es inseparable de la gracia de la ley, ¿no? Y cuando habla del cumplir efectivamente la palabra de Dios, no solamente oírla, sino oírla y vivirla, ponerla por obra. Que ahí podemos volver, que no terminamos de leer los 4 versículos que había señalado del Salmo 118, ¿no? Sí. Leímos 2 solamente, pero nos faltan el 31 y el 32. Sí. ¿Leo? Sí. Estoy adherido a tus testimonios, oh Yahvé, no permitas que sea confundido. Estoy adherido a tus testimonios. Fíjense, ¿cómo traduce ya? Me apoyo en tus testimonios, no quieras confundirme, Yahvé. Claro. Me apoyo, estoy adherido a tus testimonios. El apoyo, la traducción por apoyo nos sugiere la imagen de la edificación sobre la roca, ¿no? Claro. Como dice también el salmista, el Señor es mi roca y mi salvación, ¿no? El Señor es mi roca y mi salvación. Pero el Señor es la roca si nos apoyamos, si nos adherimos a Él. La traducción de nos adherimos tiene también sugiere ya otra imagen, que es la del dinamismo de estar siempre pegado a la ley, ¿no? A los testimonios de la ley. Los testimonios aquí son los testimonios de la ley, ¿sí? Los testimonios de la voluntad. ¿Por qué? Porque la ley es testimonio de la voluntad de Dios. Testimonio es un signo que nos da a conocer algo, ¿verdad? El testigo, con su testimonio, nos lleva a conocer algo que por nosotros no conocemos. Bien, el profeta, al proclamar cuál es la voluntad de Dios, nos hace de testigo de quién, de testigo de Dios, ¿no? Es el testigo de lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros estamos llamados a adherirnos a esos testimonios, a apoyarnos en esos testimonios, a caminar según ellos, a hacer de esos testimonios nuestra senda, nuestro camino. Todavía no hemos hecho alusión a la imagen de la puerta, ¿no? Que está unida por el Señor a la imagen del camino, ¿verdad? Ahora ya vamos a ir a eso, que nos queda por ahora como algo más bien enigmático. Pero la imagen de la puerta está claramente unida a lo que vamos a señalar ahora en la última sección. Y se une a la del camino por la estrechez, que ya trataremos de explicar qué significa eso, ¿no?
porque son un camino estrecho y una puerta estrecha, que se contraponen en un camino amplio a una puerta ancha. La imagen claramente sugiere lo que podríamos llamar el núcleo de la antítesis, porque si una puerta es estrecha, en oposición a lo que pasa con una puerta ancha, puede ser trabajoso el pasarla, ¿no? Es decir, si la puerta es ancha, pasamos como queremos. Si la puerta es estrecha, puede que tengamos que forzarnos para pasar, ¿no? Lo mismo pasa con el camino. Si el camino es ancho, vamos con los ojos cerrados. Si el camino es estrecho, tenemos que tener cuidado por donde pisamos, ¿o no? Tenemos que estar en constante vigilia. Es difícil de transitar el camino estrecho, lo mismo que la puerta estrecha. Hay una antítesis entre lo que es fácil y lo que es arduo, pero también entre lo que es fácilmente a la mano o está fácilmente al alcance de cualquiera, y lo que por ser único y singular nos tiene que ser dado, ¿no? Que es también la antítesis entre la verdad y la mentira. Si la verdad de la sabiduría viene solo de Dios, es una sola cosa, porque es la verdad. Errores hay muchos, ¿no? Y por eso las sendas del error son anchísimas, porque errores hay para elegir en cantidad, ¿sí? A patadas. En cambio, la verdad es una sola, ¿no? Ahí tenemos otra posibilidad para asociar que está perfectamente arraigada en lo que estamos leyendo del Antiguo Testamento. Y el último versículo, 34, que dice: Correré por el camino de tus mandamientos, pues tú ensancharás mi corazón. ¿Cómo traduce lo mismo? Sí. En cambio, lo de Jerusalén dice: corro por el camino de tus mandamientos, pues tú mi corazón dilatas. Dilatas, lo mismo. Dilatas, ensanchas, engrandeces mi corazón, ¿no? Fíjense, para ir por el camino de la justicia, que es el cumplimiento de la voluntad del Padre, que es el camino también de los buenos frutos, ¿o no? Que son las obras, según el texto, porque por sus obras los conoceréis, dice, ¿no? Eso engarza con las obras de iniquidad o las obras conformes a la voluntad del Padre. Y tiene que ver con escuchar la palabra y ponerla por obra, o solamente escucharla, pero obrar cualquier cosa, ¿verdad? Hay una unidad profundísima entre todas estas cuatro partes. No puede distinguir cuatro secciones en el texto que leímos de entrada, pero hay una unidad conceptual vigorosísima, de principio a fin, porque en todo el texto que estamos empezando a vislumbrar en su significación, se trata siempre de la antítesis entre la salvación y la perdición. La salvación implica entrar por la puerta estrecha, seguir la senda angosta, seguir al profeta auténtico, al que reconocemos por sus obras, fíjense. Ya, ahora que vamos a estudiar cada una de las secciones por sí misma, ya veremos a qué se puede referir esto, ¿no? Pero seguir al profeta auténtico es inseparable de ir por la
senda de la verdad. Porque ¿de quién recibimos la verdad? De Dios, pero Dios nos la comunica por medio del que habla de parte de Dios, o sea, del profeta auténtico. ¿Se ve esto o no? Seguir al profeta auténtico, que es equivalente a qué? Solamente a decirle al profeta auténtico Señor, Señor, o cumplir la voluntad de su Padre. Ahí ya estoy señalando que el profeta auténtico en sentido pleno, ¿quién es? Y el mismo Jesucristo, ¿no? En él la profecía no solo llega a su culminación y plenitud trascendente respecto de cualquier otra profecía, trascendente porque el que habla ahí es Dios mismo, es el verbo hecho carne. No es solamente un hombre que habla de parte de Dios, sino que es el verbo viviente de Dios, consubstancial y coeterno con él, que al asumir una naturaleza humana ha adquirido voz humana para hablar al pueblo de Dios. Y a través del pueblo de Dios, por medio de sus apóstoles, a todas las naciones de la tierra, hasta que él vuelva. Entonces, tenemos que ir al auténtico profeta. Tenemos que oír al auténtico profeta. ¿Qué quiere decir? Solamente decir que lo admitimos como profeta. No, sino cumplir la voluntad de su Padre. Y por eso el camino de la salvación, ¿cuál es? No solamente oír, pero no obrar, sino oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Y ahí viene la antítesis de la parabólica, ¿no? Entre el hombre prudente, sensato, que edifica su casa sobre la roca, y el hombre imprudente, que edifica su casa sobre la arena. Este edifica una casa que cuando venga el viento, cuando venga la dificultad, cuando venga la tempestad, será arrasada, será destruida. ¿Está claro? Es decir, se encamina a la perdición. Fíjense que la antítesis entre salvación y perdición está puesta explícitamente en la primera sección. Ahora vamos a ir deteniéndonos un poco en cada una de las secciones, ¿sí? Hemos tratado de presentar el conjunto, la unidad conceptual del conjunto, que con lo dicho hasta aquí parece bastante claro. Ahora vamos a profundizar en esa unidad conceptual comentando cada una de las secciones. Y empecemos por releer la primera. A ver, Francisco. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entran. Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella. Muy bien. Primero que nada, este par de versículos empieza con una exhortación, de nuevo, ¿no? Del Señor, exhortación, mandato, que en la traducción dice, entrad Por la puerta estrecha. por la puerta estrecha, ¿no? ¿Cómo traducirás? ¿Igual? Entrar por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha. Esas traducciones corresponden al griego eiselsate diatestenes piles. Entrad por la puerta estrecha o por la puerta angosta, o también
si uno exige más rigurosamente el vocablo griego, stenes, la puerta que se estrecha, que se enangosta, la puerta que se cierra. Si uno la toma en ese sentido, que es perfectamente posible desde el punto de vista filológico, el adjetivo stenes que está usado aquí viene de un verbo steino, que significa en griego estrechar, cerrar, enangostar, ¿no? Si uno la palabra la toma en este sentido, la imagen de la puerta empieza a aparecer con un sentido, con una connotación por lo menos, que nos remite al tema central de estos dos versículos. El tema central lo tenemos enunciado con toda claridad en dos términos antitéticos, que ¿cuáles son? Las dos puertas, los dos caminos, o las dos sendas, ¿no?, que vienen después. Se contradistinguen entre sí, primero por una cualidad, ¿no? Puerta y camino estrechos, puerta y camino anchos. Pero además, por su término, es decir, a dónde llevan, ¿verdad? ¿A dónde lleva la puerta ancha? ¿A dónde lleva el camino ancho? A la perdición. A la perdición, muy bien, así es. Lea el versículo completo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición. Eso es. Y son muchos los que por ella entran. Eso, y son muchos los que por ella entran. Aquí tenemos que la puerta ancha, el camino ancho, conducen eisten apoleian, es decir, a la perdición. Traduce así lo mismo, ¿no? Conducen a la perdición. Ese es su término. Allí se encamina el que va por la puerta ancha o el que camina por la senda ancha. En cambio, ¿a dónde conduce? Ahora lea el versículo 14. Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella. Muy bien. ¿A dónde lleva? A la vida. A la vida. Es decir, un par antitético, la puerta ancha, la senda ancha, son apagusa isten apoleian, es decir, conducentes a la perdición. En cambio, el otro par, la puerta estrecha, el camino angosto, son apagusa eisten zoen, o sea, conducen a la vida. Son conducentes a la vida. El tema entonces de esta sección, ¿cuál es? La contraposición entre vida y perdición. Ahora, vida y perdición están presentados como el término de una actividad, de un dinamismo que es el de
pasar por una puerta, ir por un camino, ¿verdad? Las imágenes de la puerta y del camino implican movimiento. Hay un movimiento hacia un término. Ese término o es la perdición o es la vida. El término está asociado a qué puerta o a qué senda sea aquella por la que entramos. Hay un entrar, hay un acceder. Está primero en el mandato ese verbo, ¿no? Eiselsate. Entrad, dice las traducciones, entrad, introducíos, también podríamos traducir, ¿sí? Ingresad por la puerta estrecha. Y después precisamente habla de la puerta del camino como conducente hacia la perdición, conducente hacia la vida, ¿no? Si hay entrar, si hay conducir, conduce la puerta, conduce el camino, porque según la puerta por la que ingresemos, es aquello a lo que ingresamos, ¿no? Y según el camino por el que andemos, es la meta a la que nos dirigimos, ¿verdad? Pero insisto que en las dos imágenes metafóricas, en las dos comparaciones, en las dos microparábolas que hay aquí, la puerta, el camino, que pertenecen a un lenguaje que para el camino es ampliamente tradicional en todo el Antiguo Testamento. Para la puerta ya es más complejo el asunto. Pero hay una imagen que el Señor usa muchísimas veces, que está asociada a la puerta, y es la imagen del banquete de bodas del reino. Porque ahí hay una puerta que está abierta durante cierto tiempo para que entren los invitados, pero llega un momento que la puerta se cierra, y si el invitado llega después de eso, por más que golpee la puerta, no se le abre la puerta. Esta es la imagen de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Las necias y las prudentes. Hay una contraposición entre quienes pueden ingresar por la puerta y quienes no pueden, ¿no? La puerta de la sala del banquete. Si nosotros tomamos esta imagen, y el banquete es el banquete del reino, ¿tiene que ver eso con la salvación o la perdición? Y precisamente, porque el que entra en el banquete del reino es el que es recibido en la vida. Es decir, el que ha entrado por la puerta estrecha, el que ha caminado por la senda angosta. En cambio, va a la perdición el que entra por la puerta ancha, el que sigue el camino amplio, espacioso. El tema de la puerta lo hemos visto también en este mismo curso, y de una manera ya mucho más profunda, en las palabras del Señor, en el discurso del pastor perfecto, del pastor pleno y definitivo, que es Jesucristo. Porque Él dice de sí mismo que Él es el pastor y que Él es la puerta. Advirtamos que la puerta es el espacio que nos abre para ingresar en algún sitio. Es la puerta de la sala del banquete de bodas, es la puerta de la ciudad santa de Jerusalén.
qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor y ahora ya pisan nuestros pies tus puertas, oh Jerusalén. Llegamos a la puerta de la ciudad de Dios, ¿no? Que es imagen del reino de Dios. De nuevo, la sala del banquete, la ciudad santa, son imágenes del reino. Son tipos del reino. Una es un tipo en el sentido histórico, la otra es una imagen parabólica. Pero en los dos casos tenemos figuras del reino. Hemos visto precisamente en el discurso del buen pastor y de la puerta, que la puerta se refería a la puerta del templo. También. Porque la puerta del templo implica el acceso al lugar en que se da a Dios el culto que Él quiere, ¿no? Es decir, el culto que es la manifestación vital del cumplimiento de la voluntad de Dios y de la voluntad de vivir cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, cuando llega Jesucristo, el templo deja de ser el templo de la antigua alianza, porque ahora ya no hay esos sacrificios figurativos de la Torá veterotestamentaria. El sacerdocio deja de ser el sacerdocio aaronítico y levítico del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y porque ahora aparece el único y supremo sacerdote de la alianza nueva y eterna y el único sacrificio de la alianza nueva y eterna, que es el de Cristo en la cruz. La puerta es Él. Eso nos lo aclara Él, ¿no? Acá está usando una imagen, la imagen de una puerta estrecha. Pero en el fondo esa imagen de la puerta estrecha implica la fe en Él. ¿Qué es lo que implica también lo que sigue? Es decir, reconocer al auténtico profeta, a quien habla de parte de Dios, que nos comunica la voluntad del Padre. Y también por sus obras nos muestra que viene del Padre. Claro que sí. Él con sus obras, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Él con sus obras muestra que viene del Padre, claro que sí. Por lo tanto, hay que entrar por la puerta que Él abre, que es Él. Pero eso no está dicho acá, ¿eh? Sería transferirle este texto a algo que no está en este texto, pero que hay que vincular, porque es el mismo Señor el que habla aquí y el que habla en el discurso del pastor y de la puerta en el Evangelio de San Juan. Cuando Él está hablando de la puerta estrecha, no dice también que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea que la puerta estrecha, el camino estrecho en última instancia, ¿a quién remiten? A Él mismo. Claro. Ahora, ¿esto está dicho en el contexto del Sermón de la Montaña o no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque esta doble imagen del camino y de la puerta, como por dónde hay que entrar a la vida, de nuevo es otra palabra que nos conecta con lo que dice Juan, ¿no? Con lo que dice el Señor en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. La senda angosta es la que conduce a la vida. Pero ¿quién es el camino de la verdad y de la vida? Es Él. Porque a Dios nadie le ha visto jamás, final del prólogo de Juan, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Él es el exégeta, el que nos guía al Padre. Solamente Él lo conoce, por lo tanto solamente Él nos puede llevar al Padre. Por eso Él es el camino de la verdad y de la vida, el camino de la salvación. Fíjense que si esto lo proyectamos al tema del profeta auténtico, al tema de cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Que ese es el que se salva, no el que
solamente dice Señor, Señor, pero obra obras de iniquidad, sino el que cumple la voluntad del Padre. Y finalmente, al oír y cumplir con la voluntad del Padre, y no solamente oír, pero no cumplir las palabras de Jesucristo, por medio de las cuales conocemos la voluntad del Padre. Si ligamos todos estos aspectos, entonces claramente aparece lo que podríamos llamar el carácter cristológico de toda la perícopa. Dijimos que el tema es siempre la salvación y la contraposición entre lo que lleva a la salvación y lo que conduce a la perdición. El eje conceptual de esa temática hay que centrarlo en que la salvación nos viene por medio de aquel que es el camino de la verdad y la vida, la puerta por la que hay que entrar, la plenitud de la profecía auténtica que da testimonio de ser el Hijo del Padre por sus obras. Recordemos que en la confrontación con los fariseos en muchas ocasiones el Señor, ¿qué les dice? Creed al menos por las obras que veis. Tema que lleva un continuo crecimiento, pero que aparece claramente en episodios como el de la curación del paralítico que es sacado por el techo de la casa, ¿verdad? Cuando le reprochan que diga tus pecados te son perdonados, para que creáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, obra el milagro, ¿no? El signo que ven les permite creer en quién es Él. Y lo mismo pasa con la resurrección de Lázaro. Sin embargo, ahí se manifiesta la resurrección de Lázaro, si uno toma el texto del Evangelio de San Juan, la voluntad de no creer de parte del pueblo, porque lo que resuelven a partir de allí es que tienen que procurar su muerte, porque con signos semejantes todo el pueblo creerá en él. Hay una voluntad de negar la plenitud de la revelación. Que se opone a la puerta verdadera, al camino verdadero, a quien revela plenamente la voluntad del Padre. El que puede ser reconocido por sus obras buenas, porque es el árbol bueno, el árbol noble que da frutos buenos. La imagen del árbol también tiene un sentido cristológico en el Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y vosotros los sarmientos. El apoyarse en la ley de Dios, en la Torá, en la voluntad de Dios expresada a su pueblo, ahora, el adherirse, ahora se transforma en algo más profundo y vital, que es ser injertado en la vid verdadera, ser un sarmiento de la vid verdadera, ser parte de la vid verdadera que es Cristo, que da el fruto bueno, porque es el árbol bueno. Es el árbol bueno que da fruto perfecto, que da fruto pleno. Lo que se opone al árbol podrido que da fruto malo.
De nuevo ya hemos ido a la unidad de todo el texto, y esto nos muestra que no se puede entender bien ninguna de las secciones si no se la pone en el conjunto. Este ir y venir entre cada partecita y el conjunto aparece como necesario si uno quiere entender con profundidad cada una de las partes. Ahora vuelvo a los primeros versículos. Oigámonos nuevamente. A ver, Francisco. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entran. Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella. Hemos dicho que la antítesis en la que se estructura este pasaje, esta primera sección de la imagen de las dos puertas y los dos caminos, se basa en esa doble imagen, ¿no? La puerta y el camino. Hay antítesis entre la puerta estrecha y la puerta ancha, entre el camino angosto y el camino amplio. Dijimos que se contraponen, además de por esa cualidad, estrechez por un lado, amplitud por el otro, por una realidad dinámica que es el término hacia el que conducen. Ese camino, esa puerta, o llevan a la perdición, esos son la puerta ancha, el camino ancho, o llevan a la vida verdadera, la vida eterna. Llevan a la vida, y esos son la puerta estrecha, el camino estrecho. Y hay otra antítesis más entre los muchos y los pocos. Porque dice, fíjense, después de la exhortación hay una serie de afirmaciones de nuestro Señor. La primera es una justificación o explicación del mandato. O digamos eso, ¿no? Porque dice, ingresad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta. Ese porque, ese hoti del texto griego, indica que va a dar el fundamento, ¿o no? ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición. Exactamente. Y muchos. Y son muchos los que por ella entran. Claro, y son muchos los que ingresan por ella, los que entran por ella. Ahí tenemos la explicación, el fundamento del mandato. ¿Por qué nos dice entrad o ingresad por la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta y ancho es el camino que conduce a la perdición. Hay que entrar por la puerta estrecha porque la otra puerta, la puerta ancha, conduce a la perdición. Hay que seguir el camino estrecho, la senda angosta, porque la otra senda, la senda ancha, conduce a la perdición. Pero añade, y son muchos los que entran por ella. Fíjense que el singular de entran por ella, los dos términos griegos, el que significa puerta y el que significa camino, son femeninos. Así que entra por ella se refiere indistintamente a puerta y a
camino, que están puestos acá juntos y prácticamente como dos imágenes equivalentes para lo mismo, ¿no? Eso nos reafirma en la exégesis en el sentido de que puerta y camino no son dos cosas diferentes que se complementen, sino que son dos imágenes de lo mismo, ¿no? La puerta, el camino, equivalen a nuestro vivir en relación con Dios. En cuanto que tiene que seguir una senda, es decir, tiene que llevar una cierta dirección, que es la dirección hacia la vida, e ir por donde se debe ir a la vida. Y ahí viene la puerta y el camino, que son medios que nos dan acceso a, ¿verdad? La puerta, el camino nos permiten acceder al término. La puerta nos permite ingresar a un espacio, el camino nos permite llegar a un lugar. En ese sentido son dos imágenes equivalentes, ¿no? Son medios de acceso a. Si yo no tengo camino, por más que sepa dónde tengo que llegar, no puedo ir, porque no hay camino. Si yo no tengo puerta, por más que sepa dónde quiero entrar, no puedo entrar porque no hay puerta, ¿verdad? La puerta y el camino son medios para entrar o para llegar a determinado sitio. El Señor habla aquí a los que quieren llegar a dónde. Eso acá no está explícito. Está dicho con el concepto vida. Está implícito en todo el texto que les está hablando a los que quieren llegar a la vida, ¿o no? Claro que sí. No a la perdición. La antítesis entre vida y perdición es una antítesis que el Señor da por conocida. Todos sus oyentes le entienden perfectamente de qué habla. ¿Esos oyentes conocen los salmos o no? Claro que sí. ¿Conocen el Salmo primero? Claramente. Lo cantan o lo oyen cantar en las sinagogas continuamente. Ese Salmo primero que dice, porque el Señor conoce, mira con beneplácito, quiere decir ahí conoce, y custodia al mismo tiempo, protege el camino del justo, pero el camino de los pecadores es senda muerta. ¿Qué quiere decir que es senda muerta? Que conduce a la perdición. Nos pierde, nos extravía. Es el camino de la perdición. ¿Sí? Entonces, cuando les habla del camino de la vida, ¿quién es el viviente por excelencia en la Escritura? Y es Dios. ¿Los profetas le han anunciado al pueblo de Israel el reino de Dios o no? Y el reino de Dios es el reino de vida, claro que sí. El término vida implica en el Antiguo Testamento, ya en la predicación profética, la realidad del reino. El reino es el reino de la vida, por eso es el reino de la abundancia de bienes, es el reino de la paz, o sea, de la plenitud de los bienes en que se puede reposar, de la vida plena, quiere decir la paz, ¿no? La paz, el sentido de paz del término hebreo shalom, que significa paz, ¿cuál es? El de la plenitud de vida. El salmista canta también: mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo llegaré y veré el rostro de Dios? Ahí tenemos el misterio de la vida divina como la meta del
verdadero israelita, del miembro del pueblo de Dios. El camino de la vida es una expresión que recurre constantemente en el Antiguo Testamento. El camino de la salvación es el camino de la vida, porque el reino salvífico, el reino mesiánico, es el reino de la vida plena, de la vida perfecta. Por eso cuando aquí el Señor habla de la puerta y el camino que conducen a la vida, los oyentes entienden perfectamente de qué está hablando. Está hablando del reino de Dios. La antítesis, por lo tanto, es entre entrar en el reino de Dios o perderse. Es decir, no poder entrar en el reino de Dios. Pero hay algo en el texto que aparece ya desde esta explicación, y es otra antítesis, que era la última que quería señalar, porque todavía no hemos hablado de eso, ¿no? La antítesis entre los muchos y los pocos. En la cláusula explicativa del mandato el Señor dice, porque ancha es la puerta, ¿no?, y espacioso el camino que conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por él, los que ingresan por él, ¿no? Si digo la senda, digo por ella también y queda más correspondiente al texto griego, porque usa dos sustantivos femeninos, digo, y el que entra por ella, que dice, puede referirse indistintamente a puerta y a camino, ¿no? Aquí está en singular, concuerda según la norma gramatical con el último sustantivo que ha puesto, ¿no? Pero como por el sentido los dos van parejos, se puede referir a los dos indistintamente, ¿no? Si en el castellano decimos puerta y camino, tenemos que poner que entran por él al final para que concuerde con camino, ¿no? Si entra por ella, no se referiría solamente a la puerta. Pero si ponemos puerta y senda, por ella se refiere a cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Que es lo que pasa en el griego. Ahora, a partir de allí sí viene lo que he llamado exclamación, ¿no? ¿Cuál es la exclamación? Qué estrecha es la puerta. Qué estrecha es la puerta, ¿no? Es una afirmación enfática, exclamativa. Qué estrecha es la puerta. Y qué angosta la senda que lleva a la vida. Y qué angosta la senda que lleva o conducente a la vida. Y cuán pocos los que dan con ella. Y cuán pocos los que dan con ella. Cuán pocos los que la hallan, los que la encuentran, ¿sí? Cuán pocos, ¿no? Kai oligo y sin heuris contesauten, los que la encuentran, los que la hallan, ¿no? Y cuán pocos los que la hallan. Qué estrecha es la senda y qué pocos la hallan. Eso es lo que exclama el Señor. Fijémonos aquí que a partir de aquí se abren dos temas que han sido ampliamente tratados en la exégesis patrística. Uno es el tema de por qué y en qué sentido la puerta, el camino de la salvación se dicen estrechos. La puerta estrecha, el camino angosto, ¿a qué se refiere? Fíjese, una cosa es, acá hay dos problemas distintos que hay que señalar, aunque estén profundamente conectados entre sí, pero una cosa es identificar la referencia de la puerta y el camino, y otra cosa es por qué a la puerta y al camino se les llama estrechos. Los que conducen a la vida son una puerta y un camino
estrechos, angostos. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué consiste esa angostura? ¿Por qué son una puerta angosta, un camino estrecho? O un camino angosto, mejor dicho, y una puerta estrecha, que es la distinción terminológica que hay que hacer siguiendo el vocabulario que usa el texto. Ese es un primer problema, que ahora vamos a decir cómo ha sido respondido en general, de qué manera se puede entender eso. Y el segundo problema es esta antítesis entre los pocos y los muchos. ¿De qué está hablando acá el Señor? ¿Por qué dice muchos y pocos? Uno lo puede relacionar con muchos son los llamados, pocos los elegidos, por ejemplo. Pero acá el Señor está enseñando realmente que son muchos los que se pierden y pocos los que se salvan. O sea, tiene un sentido soteriológico, sin más la expresión, o tiene un sentido de advertencia, es decir, un sentido también exhortatorio, un sentido de atención, que la senda que es ancha, la puerta que es ancha, precisamente porque son anchos, atraen a muchos. Es más fácil andar por ahí y por lo tanto son muchos los que tienden a ir por ahí. El Señor no dice, no habla de tendencia acá, ¿no? Dice, muchos son los que ingresan por ahí. Pero claro, Él está haciendo la advertencia. Nos está diciendo, entren, ingresen por la puerta estrecha. Nos está diciendo por dónde debemos ir, ¿no? Y nos advierte que por la puerta ancha, por el sendero amplio, son muchos los que van. Hay multitud que va por ahí. En cambio, qué estrecha es la senda que conduce a la vida y qué pocos los que la encuentran. Qué pocos los que la encuentran. En ese encontrar hay una referencia a la búsqueda, ¿no? Porque el encuentro implica la búsqueda implica el anhelo, el deseo. Y esa puerta la encuentran pocos, dice Jesús. Esa puerta la encuentran pocos. Este texto tiene, por lo tanto, dos problemas importantísimos que considerar desde el punto de vista teológico, escriturario, teológico, bíblico, pero también constituye un problema exegético para empezar. ¿Cómo hay que entender esta contraposición entre lo estrecho y lo ancho? Y cómo hay que entender la contraposición entre los muchos, los pocos que siguen la senda estrecha, la encuentran, y los pocos y los muchos que entran por la senda ancha. Empecemos por el asunto de la estrechez, ¿no? Un primer sentido que han encontrado y comentado los santos padres y los exégetas clásicos también, es un sentido que engarza con lo que podríamos llamar la sabiduría humana vulgar, y se puede encontrar también en la tradición de la cultura clásica, tanto griega como latina, y también en los pueblos peribíblicos del Antiguo Testamento, como el pueblo del Antiguo Egipto. Tanto en la sabiduría del Antiguo Egipto como en la sabiduría griega tradicional o en la romana, se encuentra, en la literatura clásica latina, se encuentran
desarrollados lo que podríamos llamar los pensamientos centrados en lo fácil que es vivir mal y lo difícil que es vivir bien. Dicho de otra manera, la virtud, para decirlo en términos griegos y romanos, la virtud, la excelencia de la vida, son algo difícil. Si uno va, por ejemplo, a la exposición de Cornelio a Lápide, en su comentario al Evangelio de San Mateo, gran exégeta del siglo XVI, principios del XVII, Cornelio a Lápide cita una serie de autores antiguos, griegos y latinos, que hablan de esto, ¿no? De cómo la vida virtuosa es difícil para el hombre, lo cual podríamos decir que es hasta de experiencia, ¿no? Es decir, la vida virtuosa implica dificultades, implica asperezas, implica estrecheces que no implica la vida viciosa. Y esto está recogido en las fuentes clásicas con toda claridad. En los poetas griegos antiguos, ¿no? Cita Cornelio Lápide, por ejemplo, a Simónides, cita también entre los poetas romanos a Virgilio, ¿no? Sí, esa es una idea muy generalizada. La vida virtuosa es difícil, la vida no es esforzada, es difícil, es ardua, ¿no? Y la vida viciosa no. Implica que el hombre se deje arrastrar por sus deseos, por sus conveniencias, por lo más fácil, lo que le sale más fácilmente, mientras que el ceñirse a la norma de la virtud implica en el hombre un esfuerzo e implica un combate contra sus propias pasiones, contra sus propias tendencias, contra sus propios intereses a veces, y por eso es difícil, es arduo. Bien, la imagen de la senda estrecha, del camino estrecho, como el camino de la vida, podrían relacionarse en este sentido con la contraposición clásica entre la vida virtuosa y la vida viciosa. Está claro esto. Es una posibilidad que aparece muy fácilmente a cualquiera que conozca el pensamiento antiguo, las fuentes clásicas. Hay un paralelismo entre una cosa y la otra. Pero una vez que se reconoce ese paralelismo, y ese paralelismo se puede profundizar bastante, porque para eso hay que estudiar cada uno de los textos que se puedan citar, ya sea en la tradición sapiensal egipcia o mesopotámica o griega o latina, ¿no? O de otros pueblos. Es una idea de sabiduría humana esta, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque brota de la experiencia común del hombre en este mundo. En cuanto a la virtud implica combate contra las pasiones, contra los intereses mezquinos o egoístas, contra las apariencias vulgares, ¿no? De que la felicidad viene por cosas superficiales o por cosas que están a la mano del hombre, ¿no? Y no por cosas que el hombre por sí solo no puede conseguir, que por lo tanto son necesariamente arduas, difíciles, porque lo trascienden e implican que el hombre siga un camino difícil. En cuanto uno reconoce ese pensamiento, está situado en algo que es por lo menos armónico o que está en sintonía con lo que dice el texto de los evangelios. En realidad lo que muestra esto es lo que podríamos llamar
en el sentido de la clásica apologética cristiana, la armonía entre la fe y la razón, ¿no? Cuando el Señor nos habla de una senda estrecha y de un camino estrecho, nos está hablando de algo que es incompatible con la razón humana. No, señor, de ninguna manera. Nos está hablando que hasta la razón humana puede darse cuenta que tiene sentido moralmente hablando, por lo menos, ¿no? Es decir, es algo que para cualquier ser humano con una sabiduría de vida elemental suena armonioso, suena razonable, suena conforme a lo que la propia razón humana enseña acerca de la vida. ¿Se entiende? Bien. Pero ¿es eso lo que dice el Señor? Ahí ya la pregunta no necesariamente se contesta de modo afirmativo. Una cosa es reconocer un paralelismo entre un pensamiento y el otro, entre lo que nos enseña aquí el Señor en el Evangelio y este pensamiento de sabiduría humana que, insisto, brota de la experiencia profunda, seria, sólida de la vida humana como vida moral, ¿no? Esto es claro. No parece que se le pueda dar vuelta a este asunto.